Gracias por seguir en nuestra compañía. Una vez cumplida la gran meta inicial del gobierno en los primeros 100 días, que era lograr esa vacunación masiva, ¿cómo se proyecta el accionar político del país una vez que el gobierno busca ejecutar proyectos que requerirán de acuerdos para su ejecución y viabilidad? Es parte de lo que analizamos de inmediato junto a José Hernández, periodista, director del portal 4 Pelagatos. Buenos días, bienvenido. Buenos días, Liz. Muchas gracias por la invitación y buenos días a toda la audiencia de tu prestigioso programa. No, gracias a usted por acompañarnos con este análisis. Ya lo mencionábamos, José. Bueno, la gran pregunta ahora, después de haber llegado a esa meta de los 9 millones de vacunados es, ¿y ahora qué? ¿Qué cree usted que se proyecta o cómo se proyecta el gobierno ahora en cuáles serán sus prioridades de aquí a lo que queda, por ejemplo, de este 2021, hablando de las metas en el corto plazo? Bueno, me parece que una meta va a seguir siendo la vacunación. Se entiende que el gobierno tiene ahí una meta importante, Liz, porque tiene la absoluta decisión de que a final de año Ecuador sea quizá el país del mundo donde haya más del 80% de la población vacunada. Y eso sería realmente un tema importante para el país, un tema importante para la reactivación. Hay otro tema ahí que se antoja importante, que es digamos, la gran mega ley esta que se ha anunciado y que va a ir, se entiende, en las próximas semanas a la Asamblea Nacional, según el propio secretario de Comunicación te dijo a ti en el programa, la invitación que le hiciste la semana pasada, y un tercer punto, pero que es absolutamente concomitante con el tema de la mega ley, va a ser absolutamente la consulta popular. Me parece que esos son los tres puntos importantes, y los de la reactivación, la mega ley y la consulta, en los cuales el gobierno estará absolutamente ocupado hasta el mes de diciembre. En esos tres puntos, José, bueno, la vacunación ya tiene un ritmo que parecería pues marcha por sí solo, pero el segundo, esta gran ley, va a requerir de consensos, de acuerdos al interior de la Asamblea, ¿no? ¿Cómo ha cambiado ese panorama quizás desde el inicio, 3 meses atrás, a la fecha, cuando empezó con una situación de nos vamos a apoyar mutuamente para que esto camine, pero ahora pues en el camino esa posición quizás ha ido cambiando? Sí, me parece que la Asamblea todavía no logra instalarse en las urgencias nacionales, Liz. Me parece que la Asamblea sigue haciendo la política que ha hecho tradicionalmente, es decir, esperar a que llegue un gobierno, también esperar que pasen 100 días y luego comenzar a trabajar, sea en el caos, sea en el desgaste, para que poder hacer de esa manera política. Eso se llama absolutamente hacer política sobre las cenizas del gobierno, que en este caso ni siquiera termina de instalarse. Así que la Asamblea no ha entendido, me parece, la crisis enorme que hay en el país, y me parece también el enorme ambiente de cambio que hay en el país por las mismas circunstancias. Es decir, las personas están requiriendo empleo, las personas y los ciudadanos quieren seguridad, quieren absolutamente poder volver a normalizar su vida, quieren también poder pagar sus deudas, y todo eso requiere dinero y requiere reactivación. Me parece que la Asamblea no ha entendido que este no es un problema del gobierno de Guillermo Lasso, es un problema del país. Y en ese punto me parece, Liz, que el gobierno no va a contar con esta Asamblea. Por ende, me parece que esa ley la enviará pensando en que pase por el Ministerio de la Ley, y si no pasa, me parece que el gobierno automáticamente tomará la ley y la pasará a ser parte de lo que es la consulta popular. Ahora, precisamente, ¿no? Parece que son dos puntos de vista diferentes. El gobierno, coincidente más o menos en la línea de lo que usted dice, y por eso anuncia una consulta popular, pero desde la Asamblea, más bien ellos argumentando que en estos días pues han realizado un trabajo probo, y me gustaría escuchar las dos posiciones que hoy se reflejan y que pudieran servir como un termómetro de lo que está sucediendo entre Ejecutivo y Legislativo. Escuchemos. Si no hay la aprobación de las leyes en la Asamblea Nacional, iremos a consultarle al pueblo directamente, que el pueblo decida su futuro, porque si tenemos obstáculos en la Asamblea, que aspiro no tenerlos, pues bueno, iremos a una consulta popular. Y también en la Constitución, no digo que vaya a hacerlo, pero existe otro camino, que es la muerte cruzada. Te voy a decir que la consulta es sí o sí. Afrontaremos el chantaje y las amenazas
de consultas populares o de muertes cruzadas. Las presiones no nos impedirán trabajar por el pueblo, a mantener los ojos bien abiertos y estar atento a los intentos de desestabilización. ¿Hay un chantaje en el anuncio de una consulta popular por parte del gobierno, José? Un intento de desestabilizar a la Asamblea Nacional, como lo ha señalado la presidenta de la Asamblea, ¿no? En torno a lo que ya escuchábamos aseverado pues el presidente Lasso, de que la consulta va porque va. No, ningún chantaje. Hay simplemente un tema, y reitero, Liz, eso tiene que ver con mi primera respuesta. No han entendido. O sea, ¿de qué chantaje hablan? Si ni siquiera conocen las leyes. Es maravilloso. No saben el contenido de las leyes, ¿no? Y eso va no solamente por lo que dice la presidenta de la Asamblea, la señora Llori. ¿De qué chantaje habla la señora Llori? Sino hablar de una consulta. La consulta es un mecanismo absolutamente constitucional, como la muerte cruzada, entre otras. Sin embargo, el presidente ha dicho, la muerte cruzada no está hablando de eso. Dice que ese es un mecanismo que hay, pero sí dice que hay una consulta y que vamos a ir a una consulta. Consultar al país. ¿De qué chantaje se puede hablar si no hay nada más directo y más democrático que consultarle a la gente? Y el presidente está hablando de futuro. Ahora, me parece que lo que aquí cabe es mirar el contenido de la ley. ¿De qué futuro está hablando el presidente? Y si en efecto en las leyes está recogido una visión, un camino para el país, para salir del inmovilismo, Liz, para poder al fin contemplar la creación real de empleo, no retórica, para poder al fin generar un marco para que venga la inversión. Pues si se está hablando de eso, pues se está hablando de un futuro, de ese futuro que en este momento es ajeno al país. Y en ese caso no entiendo ni de qué chantaje habla la señora, y lo que habría que decirle al presidente Lasso es que envíe la ley para poder mirar el contenido, mirar en dónde está el interés nacional y de esa forma poder debatir alrededor de eso. Ahora, pero ahí hay dos cosas, ¿no? Una, José, bueno, el establecer quizás o señalar es que desconocen la ley. Sí, puede ser que uno pueda evaluar a cada legislador en su momento, ¿no? En torno a su participación en ese marco, en ese poder de la Asamblea, pero ¿qué factura puede traer eso para el país? Más bien, el hecho de tanto desacuerdo, el hecho de que una mayoría con la que arrancó pues ya se vaya desvaneciendo, cuando hay tantos proyectos por delante que van a marcar la viabilidad de ese plan de gobierno o de esas buenas intenciones que pudiera tener el Ejecutivo para poner en marcha el país. Me parece, Liz, que aquí el tema es de poner el reloj a la hora, sencillamente. Es decir, me parece que el tema no es hacer retórica, no es hablar con toda esta capacidad retórica que hay en la Asamblea para decir cualquier cosa, no, y tomo por testigo al señor Salvador Quispe, que cuando oye que va a haber una consulta, dice que están buscando desaparecer a la Asamblea y que ese es el propósito de la ministra del Gobierno, del presidente Lasso. Bueno, todo esto no solo abona a que haya mayor desprestigio. ¿Por qué, Liz? Porque lo que se tendría que hablar es concretamente en este momento con cifras. ¿Cómo creamos empleo para quién? Para 5 millones y más de ecuatorianos que no tienen trabajo. Esa es una realidad. A ver, ¿cómo se encara esa realidad? Eso es tan sencillo como eso. No hay que salirse de ese marco. ¿Cómo se atrae la inversión? No hay que salirse de ese marco. ¿Cuál va a ser la ley tributaria? ¿A quién le van a cobrar más? ¿Y cómo se va a repartir lo que el gobierno recoja? Bueno, son temas muy concretos y de eso es que hay que hablar. De toda esta parafernalia y de toda esta hojarasca verbal que hay en la Asamblea no sacamos absolutamente nada. Y creo que ese es un tema, Liz, en el cual el país va a estar absolutamente centrado. Es quién va a resolver los problemas. Porque al presidente Lasso y a los asambleístas el país les votó para que resuelvan problemas, no para que hagan discursos. Y bueno, si el presidente Lasso está empeñado en enviar una mega ley, que esa ley va a tener algunos centenares de artículos, donde vamos a poder ver cuál es el interés de los cambios que él está proponiendo, si esos cambios son beneficiosos para el país, bueno, ¿qué hacemos con la hojarasca? Lo que hace uno con las hojas muertas en el jardín, Liz, eso es lo que hay que hacer.
Pero puede marcar, o cómo puede marcar esa hoja de ruta en el camino el hecho de que en los primeros 6 meses de gobierno ya el presidente reconozca esa falta de apoyo de una asamblea, y por eso esté hablando de estos mecanismos que le dan paso para legitimar o poner en marcha los proyectos que necesita, ¿no? De ahí en adelante, cuando restan 4 años de un trabajo que se pensó podría ser compartido, partiendo de ese discurso inicial de una presidenta de la asamblea diciéndole va a contar con nuestro apoyo, y un presidente de la república diciéndole vamos juntos de la mano. Bueno, pero ese es un poco esa es la realidad. Me parece que sí. A ver, pongámoslo de otra forma, Liz, si me permites. Sí, lo que está haciendo la Asamblea es, de alguna manera, tomando la medida de qué presidente hay en Carondelet. Bueno, me parece que ya la respuesta está dada. ¿Por qué? Porque la cohabitación que es necesaria en democracia, porque el apoyo entre las instituciones, la colaboración, la sinergia que debe haber para solucionar los problemas del país, no para otra cosa, para solucionar los problemas del país. Si esa sinergia no se da, bueno, hay mecanismos institucionales para que se den. Y entonces aquí habrá, y me parece que son los que tal vez, ojalá estemos en eso, en esta suerte de medición de fuerzas, donde la Asamblea está mirando qué presidente hay en la presidencia de la República, para saber de qué tamaño ahí sí puede ser el chantaje, porque no nos olvidemos que la Asamblea, ese sí es un mecanismo que ha empleado siempre, y en todas las bancadas ha estado ese mecanismo. ¿Cómo chantajean a los gobiernos? ¿Cómo los convierten en rehenes? ¿Para qué, Liz? Para mantener el statu quo en el cual ellos, los partidos y los asambleístas, saben sacar partido. Eso sí lo saben hacer. Lo que no hemos visto y lo que hay urgencia de hacer en el país es ver dónde y cómo están las voluntades para cambiar el país, para resolver los problemas. Y reitero, hay problemas concretos, más que concretos, con esta crisis donde se ha agudizado la pobreza, donde se ha agudizado el hambre en algunos sectores del país, y eso hay que resolver. Eso no se resuelve con discursos o con amenazas de parte y parte. Ahora, y ya de ahí en adelante quizás también la expectativa será en qué se incluirá dentro de esa consulta popular, porque el presidente ha anticipado 2 temas, ¿no? Fortalecimiento de la dolarización y lo que tiene que ver con el Consejo de Participación Ciudadana, que serían las competencias de ese consejo, y desde ahí pues se busca quizás impulsar desde el Comité por la Institucionalización Democrática el que se dé viabilidad también a la consulta que ellos proponían desde la sociedad civil, ¿no? ¿Qué otros temas cree usted que pudieran ser importantes de incluirse en esa consulta? A ver, Liz, como están las circunstancias en este momento, tenemos una megaley donde hay muchos temas de carácter económico y una consulta con temas de carácter político, en los cuales están los 2 temas que tú enunciaste, por supuesto, y hay otros. Está, por ejemplo, el tema de qué partidos hay, ¿no es cierto? De cuántos partidos hay, ¿no? Eso ahí hay una reforma que hay que hacer al Código de la Democracia para reducir toda esta nube de partidos que hay en el país, porque ese es un tema fundamental. Hay 280 partidos y movimientos inscritos en el CNE, y hay candidatos que todavía están armando nuevos partidos, ¿no? Ahí está el caso, por ejemplo, del señor Yacu Pérez. Están armando nuevos movimientos o partidos. O sea, eso no para. Y hay temas también, un tema fundamental, me parece, no sé si lo pondrá el presidente, pero un tema fundamental es la elección de los diputados en primera vuelta, que es lo que da lugar a la ingobernabilidad que estamos viendo. Es decir, en ese cambio que hubo, se pensó que eso favorecía a las minorías y a la representatividad, sí, pero por otro lado, lo que hace es fragmentar tanto el escenario político que el resultado es el que estamos viendo ahorita. Un presidente que llega con un programa que es votado mayoritariamente por los electores, y que sin embargo cualquier hijo de vecina o cualquier jefe de movimiento o partido, por pequeño que sea, le puede decir que bueno,
o que él también tiene un programa y que convendría es aplicar el suyo, no el del presidente. Es decir, eso da lugar a una ingobernabilidad absoluta, Liz. Ahora, José, y para ir concluyendo, pues en medio de ese camino, ¿no? Entre que se presenta esta mega ley que incluirá reforma laboral, reforma tributaria, entre otras, se da paso a una consulta popular, hay un tema que está en compás de espera, y es ese diálogo con sectores sociales que ya también han anticipado su oposición y el hecho de ejecutar ciertas medidas en temas en torno, si es que no se llega a consensos, los subsidios, ¿no? A los combustibles, el extractivismo, la minería, eso está ahí detenido por ahora, donde el reloj también está corriendo. ¿Cómo se ve el panorama en torno a eso? Bueno, el presidente fue claro, el señor Issa acá, y en parte me refería a él en la anterior respuesta, cuando el señor dice que el presidente, pues es el presidente, tiene que sentarse con él, que él es el representante del pueblo. Bueno, o sea, ¿quién lo eligió al señor representante del pueblo? Bien, el señor ya le dio al presidente un ultimátum hasta el 11 de este mes. El ultimátum ya se acabó. Y el presidente fue claro en decir que él no va a eliminar el decreto que generó estas bandas para el cobro de los combustibles. Así que eso no se va a eliminar. ¿Cómo se ve eso, Liz? Me parece de nuevo que ahí entramos en un tema que es absolutamente pragmático. El presidente ha dicho que, por ejemplo, minas no se hará en pajonales, en los páramos, en los lugares de reserva hídrica. Eso ha dicho, lo ha ratificado. Bien, pues entonces hay que ver dónde se va a hacer minería, si es que se hace minería a gran escala, dónde, cómo, quién va a controlar, etcétera, etcétera. Y eso me parece que es un tema, esa pelota está en el campo del Ejecutivo, pero me parece que ahí hay de por medio un compromiso político que el presidente y el gobierno tienen que de alguna manera concretar, porque el debate se va a hacer sobre eso, es decir, sobre la decisión de un presidente que tomó un compromiso y ahora tiene que articular su decisión. Bueno, en el tema de los combustibles me parece, Liz, que ahí hay otro debate que está establecido con los transportistas y me parece que va por buen camino, porque el presidente cambió la lógica. La lógica no la puso sobre el costo de los subsidios, sino sobre los costos paralelos, que son más del 90% costos fijos para los transportistas, y ellos han entendido que ahí entonces el gobierno, el Estado va a bajar aranceles, etcétera, y van ellos a salir ganando. De alguna manera, me parece que también esos temas que tú planteas necesitan creatividad, versatilidad en la forma como se les encare. ¿Para qué? Para avanzar también en esos temas y no convertirlos en pretextos para que la gente vaya a las calles y vengan a romper y a destruir a Quito. Quiero agradecerle a José que haya estado esta mañana con nosotros con su análisis en los desayunos de 24 horas sobre los temas en los que gira la expectativa, ¿no? En lo que queda de este 2021 en cuanto a la actuación del gobierno nacional. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Liz, a ti. Buenos días para todos los televidentes de Teleamazonas.